Es posible que ustedes hayan visto en algunos medios de comunicación los titulares diciendo algo como Israel bombardea escuela de la ONU en Gaza, pero el problema es que las personas leen un título, sacan de contexto, llegan a conclusiones que hacen quedar mal a Israel, pero no entienden qué es lo que está pasando, cuál es el conflicto real, cuáles son los datos. Brevemente les voy a explicar. Durante estas últimas horas, efectivamente Israel atacó unas instalaciones de lo que era una escuela de la ONU en Gaza. Es verdad que eran unas instalaciones, pero no era una escuela activa. Las personas cuando leen escuela de la ONU, ¿se imaginan lo que ven ustedes en su diario vivir? Que ustedes ven una escuela, niños sentados estudiando matemáticas, yo qué sé, y que de repente llegó el malvado ejército judío con su avión y vieron una escuela, vamos a atacarla. No es así, así no funciona. Estamos hablando de una zona de combate, de una zona de guerra que Israel lleva avisando meses que es una zona en la que deben desalojar, de las que los civiles deben simplemente retirarse de este barrio específico. Se trata de un barrio y pueden irse al barrio de al lado y en verdad no pasa nada. Israel no ataca las zonas que ha determinado que no ataquen y se trata de cuestiones de literal metros. En todo caso, lo que ocurrió es que estas instalaciones, los estudios, al ser una zona de guerra, en estas instalaciones habían sido cancelados, que a propósito, también en Israel, debido a la guerra, hay escuelas que fueron canceladas. Mis hijos, debido a la guerra, debido a la cantidad de cohetes, los estudios de mis hijos fueron cancelados durante el comienzo de la guerra. ¿Por qué? Porque uno no puede tener una rutina escolar bajo una zona de guerra. Entonces, lo que ocurrió en Israel es que estas zonas se movieron y ahora hay escuelas alternativas en otras instalaciones alternativas a las instalaciones originales, también en Gaza. Es curioso que Gaza tienen videos mostrando cómo ellos están estudiando, todavía continúan los estudios de niños en Gaza, pero en zonas y estructuras alternativas a las escuelas donde estaban, por el conflicto. Y los mismos gazatíes utilizan estos videos para mostrar compasión y que les den donaciones. Así que sí, los estudios continúan en Gaza, simplemente en esta instalación específica, no. ¿Por qué? Esta instalación, que es de la ONU, y este es un detalle importante que ya les voy a explicar en un momento por qué, estaba siendo utilizada para albergar a una serie de cerca de 30 terroristas de Hamas y de la Yihad Islámica. Es verdad que también en una de las secciones de esta misma escuela habían civiles, eso es correcto, pero en principio estaba siendo utilizada por terroristas de estas organizaciones islámicas. ¿Qué ocurre? Que aquí este es el dilema en el que Israel se encuentra. Israel necesita abatir a un grupo de cerca de 30 terroristas. Les muestro en pantalla las imágenes de algunos de los comandantes de Hamas y la Yihad Islámica que están albergados en estas instalaciones de la ONU. Es decir, no es que simplemente era una escuela con civiles, se trata de un lugar donde los terroristas estaban buscando refugio para continuar sus atentados contra Israel. Algunos de esos eran no solamente altos comandantes, eran miembros de la Nukba. ¿Saben qué es la Nukba? La Nukba es el ala militar de Hamas, que fueron los que cometieron los ataques del 7 de octubre. Es decir, que Israel abatió ahí a terroristas que cometieron las masacres del 7 de octubre contra la población israelí. Así que me parece que es un acto que tiene mucho sentido que Israel tenga mucho interés en poder abatir. Ahora, Israel tomó muchas precauciones antes de atacar esas instalaciones. Por ejemplo, el ataque que se hizo a las instalaciones donde estaban estos 30 terroristas lo hizo después de 3 intentos. 2 veces Israel iba a atacar, pero cuando había información de que habían civiles, Israel canceló el ataque. Es decir, cuando Israel tiene información de que ahí hay presencias civiles, cancela el ataque. Y se los digo de primera mano, donde yo mismo cuando habían civiles no atacábamos. Así funciona. ¿Qué pasa? Que durante la tercera opción, durante la tercera intento, cuando se sabía que ahí estaban y cuando ya había una zona con certeza que se puede atacar, se atacó. Ahora, si ustedes ven algún otro dato de que Hamas dice que cayeron X o Y civiles, esos son los datos de Hamas. Y ustedes pueden decidir si aceptan o no los datos de una organización terrorista cuyo objetivo es hacer quedar mal a Israel, que Hamas dice, no sé, hay un incendio, fallecieron 300 civiles en 2 minutos. ¿Cómo le pueden quedar los datos de Hamas? En todo caso, Israel está lanzando una investigación tercera para analizar este caso, al igual que Israel analiza otros casos donde hay un posible fallo en el ataque de Israel. Israel lanza investigaciones para saber cómo evitar este tipo de casos. Porque Israel es un ejército que toma esas medidas. En esta zona donde se está atacando en particular, Israel lleva avisando meses que iba a atacar. No estamos hablando de que de la noche a la mañana empezaron
Israel llegó avisando antes de que empezó toda esta guerra. Israel, desde que hace llamadas, da mapas para que se puedan desplazar literalmente kilómetros, estamos hablando de 1000 metros para que no les pase nada. Pero el hecho de que estos terroristas se oculten en población civil, yo creo que aquí a los que deberían condenar es a Hamas. Y piénsenlo de forma racional, y yo sé que muchos de los que están viendo este video van a entender perfecto a lo que me refiero, porque en algunos de los países donde ustedes están hay organizaciones terroristas que hacen estas tácticas. Por ejemplo en México, por ejemplo en Colombia, organizaciones como las FARC que hacen este tipo de cosas que es, piensen que Hamas, ¿qué es lo que hicieron? Vinieron a territorio israelí, masacraron personas, secuestraron otras, violaron mujeres, y qué es todo lo que tuvieron que hacer para estar inmunes, ir, esconderse en el jardín infantil de sus propios hijos. Y ya, tienen inmunidad, no les podemos hacer nada. Pues no, la ley internacional dice que si hay una zona donde se está utilizando para la guerra, esa zona pierde su inmunidad militar. Por ejemplo, si hay un hospital que está siendo utilizado o por un ejército o por una organización terrorista deliberadamente, pierde su inmunidad. Esto lo dice la ley internacional. Así que en el sentido legal, aquí Israel tiene todas las, digamos, justificaciones. Es el primer aspecto. El segundo aspecto es que, solo piénsenlo, por el hecho de que Hamas está utilizando a sus civiles, tienen inmunidad, y aún así, Israel no ataca deliberadamente a civiles. Israel no hacemos eso. Se los digo como alguien que ha sido soldado, que ha tomado parte en estos combates. No se ataca a civiles. Israel no vamos a atacar a un civil deliberadamente. Lo que Israel abatimos son cuando tenemos la certeza que acá hay un blanco de este nivel. Eso sí. Ahora, ¿por qué les digo todo esto? Bueno, el dato de la ONU. Y esto es lo más loco de todo. ¿Cómo es que está utilizando instalaciones de la ONU? ¿Dónde está la ONU? Pues la ONU, la UNRWA, son cómplices de Hamas. Y esto se ha visto a lo largo de la guerra. Durante los ataques que hizo Hamas contra la población civil israelí el 7 de octubre, en las cámaras de seguridad de Israel se vieron a miembros de la ONU, gazatíes de la ONU, que trabajan para la ONU, secuestrando personas israelíes, secuestrando cuerpos incluso. Entonces sí, la ONU son cómplices. Así que no es de sorprender cuando la ONU condena a Israel. Pero es que si son cómplices. Es que la ONU en general no, pero si la UNRWA, que la UNRWA es una organización de la ONU, una organización súper corrupta, que incluso los países occidentales le han cortado fondos porque no quieren que estén ligados con financiar terrorismo. Sea como sea, aquí mi argumento es muy sencillo. ¿Ustedes quieren que dejen de caer civiles gazatíes? Es muy fácil. Pero es muy fácil. Si a Hamas le conviene que caigan civiles gazatíes, Hamas va a continuar escondiéndose en zonas donde hay civiles gazatíes. ¿Por qué Hamas le va a convenir esto? Muy fácil. Hamas no van a acabar nunca con Israel a nivel militar. No pueden. Israel tiene una fuerza militar gigante. ¿Pero qué sí pueden hacer? Hacernos quedar mal. Hacer que medios de comunicación pongan en las noticias un título que haga quedar mal a Israel para que se cause presión sobre Israel y así haya diplomacia contra Israel, bla bla bla. Entendimos esa táctica. Hacen que haya una mala imagen de Israel para presionarnos a nivel diplomático. ¿Y cómo lo logran? Sacrificando a sus propios civiles. Es que esta es la estrategia de Hamas. No lo digo yo, lo dijo Ismail Haniyeh, el líder de Hamas en Qatar. Él dijo, mujeres, niños y ancianos tienen que ser víctimas para así nuestra causa contra Israel. Lo dijo textualmente. Entonces, si el mismo líder de Hamas lo está diciendo, ¿por qué ustedes no lo creerían? Ese es el primer aspecto. El segundo aspecto, si las personas dejaran de darle legitimidad a que Hamas esconde en zonas civiles, Hamas dejaría de esconderse en zonas civiles. Es decir, si las personas dejaran de presionar a Israel porque estamos luchando una guerra contra una organización terrorista por nuestra existencia, entonces Hamas dejaría de utilizar a sus civiles porque entienden que ya no conviene. Si no les conviene, si de nada les sirve utilizar a sus civiles como escudos humanos, los dejarían de usar. Pero como les funciona, los usan. Esa es toda la estrategia. Así que no les estoy culpando a ustedes. Pero es que aquí la culpa la tienen medios de comunicación, las personas que se ponen a manifestar. Y créanme que yo no quiero que caigan civiles. Por mí ni un niño debería caer en esta guerra, ni uno. El problema es que los niños están cayendo por culpa de Hamas. Y eso lo puedo afirmar, porque Israel no tiene ninguna intención de que caigan niños, que es estupidez. Ningún israelí les va a decir eso. Acá la culpa la tiene Hamas. Así de sencillo. Ahora, por eso aquí yo creo que la narrativa debería ser al revés. Y piénsenlo, ¿alguien se cuestionó cuando Estados Unidos estaba atacando al Talibán en Afganistán? No, fueron abismalmente apoyados por esto, tras los atentados de las Torres Gemelas y todo esto.
Por ejemplo, cuando Francia, Inglaterra estaban atacando al Estado Islámico, ISIS, en Mosul y en Raqqa, en Irak, ¿alguien se puso en contra de Francia y de Inglaterra? Al revés, tenían un gran apoyo después de los ataques que hizo ISIS en el Bataclan, en el Hipercacher, contra Charlie Hebdo. Tenían un gran apoyo. Porque cuando Israel nos hace la peor masacre de judíos desde el Holocausto, Israel tenemos la osadía de defendernos de que no acaben con mi familia, con nuestras familias, porque a nosotros, oh, los pobres gazatíes, y un grupo de 30 terroristas escondidos en una infraestructura de la ONU. Eso es lo que se debería condenar. Entonces, les dejo esa reflexión, porque Israel vamos a triunfar, y yo les aseguro que en 100 años, esto va a ser un caso de estudio. Las personas van a estudiar esto y van a decir, wow, qué estúpida era la humanidad, ¿cómo podían apoyar a una organización terrorista? ¿Cómo podían apoyar a Hamas? Una organización que oprime a las mujeres, que oprime a las minorías, que explícitamente decía que quería exterminar judíos, que quería acabar con Occidente. Si ustedes están en Occidente, jamás quiere acabar con ustedes. No sean ingenuos. Y le digo a los progres, ¿ustedes son progres? Ustedes vivirán en Gaza, un mes los tiran de un techo. Jamás quiere acabar con ustedes. En 100 años, de aquí a 100 años, cuando ya haya paz, armonía en el mundo, con el favor de Hashem, que el mundo avance y supere esa radicalización de que todavía quieren tener una ética religión del siglo VII, cuando ya se abandones, las personas van a ver los libros de historia y van a decir, wow, van a decir, hubo dos cosas muy estúpidas entre el siglo XX y el XXI, y fueron que durante el Holocausto las personas apoyaron a Hitler, y cuando mataban judíos el mundo se quedó callado. Y en el 2023 y en el 2024, cuando Hamas estaba masacrando judíos, el mundo se puso en contra de Israel, cuando Israel se estaban defendiendo. Las personas van a decir eso, se los apuesto. Yo los invito a que se pongan del lado correcto de la historia, no del lado de los rufianes estos. Y Bezrat Hashem, que haya paz. Y Israel queremos paz. Créanme, a mí me encantaría poder ir a Gaza, sentarme en un local donde, no sé, algún gazatí me pueda sentarnos a hablar de cómo es, no sé, que hablemos en árabe y en hebreo. A mí me encantaría que haya paz. Pero ¿qué hacemos si Hamas tiene como eslogan acabar con los judíos? Así no puede haber paz. Entonces, cuando haya paz, Bezrat Hashem, vamos a vivir en alegrías. Y yo los invito a ustedes que oren juntos por esa paz, por la paz de Jerusalén, por la paz de Israel, y que Bezrat Hashem veamos esos días de alegrías. Les envío un saludo. No caigan en cuentos de los medios de comunicación, y todo lo mejor.